Sí, hablando del poder de la oración, cuando leemos en el Salmo 65, 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Simplemente con creer lo que dice la Escritura, podemos entender los dichos maravillosos de Dios. Debemos entender que si Él dice que Él oye la oración, como cuando dice, clama a mí y yo te responderé, quiere decir que Dios sí nos va a responder. Aclaramos que hablamos de aquel Dios de la Biblia, el Padre, cuyo Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros, y cuyo Santo Espíritu habita en medio de nosotros también. A ese Dios es al que oramos, el Dios de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en su nombre. Cualquier cosa que pidan a mi Padre, pídanla en mi nombre. Cuando tenemos un problema, cuando vivimos en desesperación por una cosa u otra, cuando alguna situación nos aflige, cuando tenemos algún enfermo en casa, una persona en situación terminal, una persona con enfermedad crónica, cuando el desaliento nos abrume, sabemos que podemos venir ante el Padre orando en el nombre de Jesucristo su Hijo. Y tenemos la seguridad de que Él sí nos va a escuchar, de que Él sí nos va a responder. Porque la Biblia dice que tú oyes la oración, Señor. Y como tú la oyes, a ti vendrá toda carne. Escuchas la oración y todo el mundo viene a ti. Y mira lo que dice el versículo 5, Salmo 65, 5. Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti y también el mar lejano. Ese es el lado que nos corresponde, la fe. El Señor es Dios, es real. Él está ahí. Él es. Y nosotros, aquí en la tierra, somos sus criaturas, que existimos por un tiempo. Y mientras estamos aquí, padecemos, sufrimos y tenemos tiempos de felicidad y de paz también. Pero dependemos de Él, que nos da de comer, nos imparte salud y nos da vida. Nos da nuestro vestir, nos da un lugar donde habitar. Toda nuestra vida proviene de Dios. Y nuestra parte entonces es confiar en Él. Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. Por un lado, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé, como dice en Jeremías. Y por el otro, nosotros podemos decir, Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. Dice en el capítulo 17 de Jeremías, ¿cómo lo invoca? Escuche usted, sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú, y seré salvado, pues solo a ti te alabo. La gente me dice, ¿qué pasó con las palabras del Señor? Que se cumplan ahora mismo.
y sin embargo yo no he insistido en que tú les envíes un desastre, ni he deseado calamidades para ellos. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No te conviertas para mí en terror, pues eres mi refugio en momentos de angustia. Deja en ridículo a mis perseguidores y no a mí, que ellos queden espantados y no yo. Haz venir sobre ellos momentos de angustia, destrózalos por completo una y otra vez. Nuestros enemigos, el diablo, el mundo, la carne, esos enemigos feroces, tratan de acabar con la fe del cristiano, pero el creyente puede defenderse de los embates de esos terribles enemigos cuando la mente está en el sufrimiento más fuerte, que muchas veces es cuando estamos a solas, estamos haciendo algún trabajo, estamos ocupados en algo, estamos en el trabajo, en la casa o en algún otro lado, en la calle, y estamos sufriendo, acordándonos de un gran problema, o fuimos rechazados y estamos sufriendo ese rechazo. Quizá nos insultaron, nos han maldecido los malvados y estamos sufriendo. Sí causa un gran dolor, un problema terrible, causa un gran dolor, una gran aflicción. Pero entonces podemos invocar al Señor. Y un buen remedio es acordarnos de su palabra. Cualquier cosa que llegue a tu mente de la palabra de Dios va a ser de utilidad. Como esto, no temas porque yo estoy contigo. Con esa palabra ya puedo acordarme, no Señor, pues tú estás siempre conmigo. ¿Por qué voy a pensar que estoy solo cuando alguien vive en soledad? No Señor, vivo solo aparentemente, pero tú vives conmigo, tú estás conmigo. Tú me acompañas en todo tiempo, en mi salida y en mi entrada. En una necesidad económica. No sé si te ha pasado que a veces vas caminando y estás clamando, Señor, provéeme, 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 provéeme. Provéenos que necesitamos esto. Mira que se enfermó tal familiar, mi hijo, mi hija se enfermó. Y el dinero llega. Incluso hasta te lo podrías encontrar tirado en la calle, increíblemente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Señor, tú eres mi proveedor. Cuando nos habla del diezmo, pruébenme ahora en esto y verán si acaso no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, hablando de la oración, podemos estar seguros de que el Señor siempre va a responder, siempre va a responder, siempre te va a responder. Si el Señor te dice en la Biblia que Él oye la oración, que tú clames a Él y Él responderá, de verdad, créelo, creámoslo, porque es una lucha de cada uno de nosotros. Yo debo de creer que el Señor sí me escucha, Señor, y insistirlo. ¿Por qué? Pues porque lo dice tu palabra, Señor. Yo oro a ti, tú me escuchas, Señor. Tengo esta problemática, la pongo en tus manos, Señor. Y vengo a ti porque tú me has dicho que ore, orad sin cesar. Oren siempre sin desmayar. Y me acuerdo cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, oren, oren para que no caigan en tentación. Y luego la Biblia, oren sin cesar, dice el hermano Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos depender del Señor en oración, que ahí está nuestra principal arma de batalla. Orando, orando, ¿cómo podemos vencer al mundo, al diablo, la carne? Orando, orando, y orando andamos pegaditos con el Señor.
Y yo he descubierto que pues me cuesta más trabajo orar, ya comido, que cuando estoy en ayuno. Si estoy ayunando, puedo tener una mayor facilidad para orar. Me siento como que es más fácil orar. Así que debemos de combinar ayuno y oración. Nada más acordémonos de Moisés con sus 40 días y 40 noches, y luego otros más. ¿Se acuerdan que regresó al monte y otros 40 días y 40 noches orando y ayunando? El Señor Jesús también pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y orando. ¿Por qué lo tentó el enemigo? Pues porque sabía que es efectivo. Es efectivo ayunar y orar. Entonces, no nada más estos dos elementos, debemos de combinarlos, entiendo yo, con la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, podemos leerla y orarla también, como lo que acabamos de leer. ¿Estoy enfermo? Pues aquí dice en Jeremías 17:14, sáname tú, Señor, y seré sanado. ¿Necesito salvación? Sálvame tú y seré salvado. O líbrame de algún problema, pues sálvame tú, Señor, y seré salvado de esta amenaza que viene sobre mí, pues solo a ti te alabo. Esto está escrito en la Biblia. Jeremías 17:14. Y debemos de partir de la base de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Y si dice eso, yo debo de creerla y obedecerla. Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvado, pues solo a ti te alabo. Hay veces cuando el sufrimiento, el dolor mental es muy difícil de soportar y nos causa emociones negativas, ¿sí o no? Y ese malestar puede hundirnos en una sensación de depresión o de pesar por horas, ¿no? O pueden ser días. El asunto aquí es no permitir que nuestras emociones determinen lo que yo creo. No permitir que las circunstancias determinen lo que yo creo. Mis emociones no van a determinar lo que dice la Biblia, porque no lo pueden cambiar. No van a determinar mi vida en Cristo, porque mi fe está fundamentada en Cristo. Mi decisión suprema, mi supremo llamamiento, mi decisión suprema están en Cristo Jesús. Y esa decisión suprema no la pueden cambiar aquellos enemigos. El enemigo puede venir y tratar de plantar emociones negativas en mí por medio de circunstancias, de agresiones, de enfermedades, de carencias, y tratar de hacerme pensar que esa es la realidad de mi vida, que es lo que me toca. Que aunque creí en Dios o en Jesucristo, pues lo que a mí me toca es eso. Sin embargo, nosotros tenemos fundamentada nuestra fe en Jesucristo y en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y el justo por su fe vivirá. Y entonces, mi vida no va a depender de las emociones que yo tenga o de lo que el enemigo o las circunstancias negativas quieran hacerme creer, sino que mi vida está fundamentada en la fe de Jesucristo. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Además,
Él dice en Colosenses que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Legalmente pertenezco al Señor y legalmente mi salvación está consumada en la cruz. Eso es lo que determina mi vida y mi futuro. Mi futuro está decidido y determinado y consumado en la cruz para que yo vaya al cielo con Cristo y esté con Él por toda la eternidad. Y esa es la realidad del cristiano, del que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, ninguna circunstancia en mi vida podrá alterar esa verdad. Será una realidad lo que yo estoy sufriendo, alguna carencia, alguna enfermedad, algún impedimento, alguna amenaza, algún peligro. Quizá es una realidad aquí, física, la que estamos viviendo. Pero yo tengo el poder de orar ante esa situación. Y oro y clamo al Señor. Y tengo que creer que el Señor sí me va a responder, porque el Señor lo dice en su palabra. Señor, yo sí voy a creer. Y yo me mantengo en la fe del Hijo de Dios. Señor, yo sí creo. Yo creo que tú puedes. Yo creo que tú puedes cambiar esta situación. Yo creo que tú me vas a responder. Yo sí creo en ti, Señor. Yo creí en ti y en ti me mantengo. No llega la respuesta o parece que se recrudece la situación. Señor, yo siento eso y tengo hasta el temor de que a lo mejor no me vas a responder. Mira, te expreso mis temores, los echo sobre ti. Pero la verdad es que yo sí he creído en ti, Señor. Desecho los pensamientos negativos de que el Señor no va a responder. Los desecho porque no son verdad. La verdad es que el Señor dice, yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Señor, fuerza y protección mía, mi refugio en el momento de peligro. Y dice, a ti vendrán las naciones desde el extremo de la tierra y te dirán, solo dioses falsos, inútiles y sin poder, recibieron nuestros padres como herencia. ¿Puede el hombre hacer sus propios dioses? Entonces, esos dioses no son verdaderos. Y ve lo que le responde el Señor a Jeremías. Esto es Jeremías 16, 19 al 20. Ahora vamos a leer el 21. Respuesta del Señor. Por eso, de una vez por todas, voy a mostrarles mi poder. Así sabrán que mi nombre es el Señor. Dime tú si no habla el Señor. El Señor habla en la Biblia. Entonces yo me aferro a la Escritura, a lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo proclamo, y lo declaro con fe. Viva lo que viva, esté padeciendo lo que esté padeciendo, esa palabra está escrita y también está en mi mente y en mi corazón. Ahora sí que te animo, hermano, hermana, a que agarres aquello que está en tu mente. Echa mano de la Escritura que está en tu corazón. Y si te la sabes de memoria, declárala en el momento difícil y ora a partir de esa Escritura. Y si no, aquella palabra que está guardada en tu corazón, pon tú que te sabes eso, que lo leíste y dice, voy a mostrarles mi poder, así sabrán que mi nombre es el Señor. Pues la declara, Señor, tú dices en tu palabra. Me acuerdo que leí que tú dijiste, voy a mostrarles mi poder, así sabrán que mi nombre es el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me aferro a ti, Señor, y oro con fe, declarando que las cosas, que las circunstancias van a cambiar, porque tú tienes poder. Acaba de morir una hermana, la hermana Evita, una mujer de fe, y yo me atreví a decir, por la fe de Jesucristo, yo la declaro sana, sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Y murió. Bueno, es una hermana que tenía 86 años.
Y entonces murió. Y en el funeral uno de sus hijos declaró: mi mamá ciertamente murió físicamente, pero está con el Señor porque creyó en Él como su Señor y Salvador. Pero ella ahora está sana. Una manera de sanar también es morir en el Señor, porque el Señor ahora la libró de todo su sufrimiento físico, la ha llevado con Él y ella ahora está con el Señor y está sana. Entonces imagínate, si no responderá el Señor nuestras oraciones. El Señor oye la oración, oye la oración. He oído cosas tremendas últimamente de enfermedades con los hermanos. Hemos padecido nosotros varias cosas también tremendas, difíciles. Pero ¿qué? ¿Nos vamos a quedar ahí? Cuestiones de cáncer, cuestiones emocionales, cuestiones de dinero, cuestiones de amenazas, cuestiones legales, de violencia, cuestiones de dónde vivir. ¿A quién voy a clamar? Voy a clamar al Señor mi Dios, a mi Señor Jesucristo, y Él me responderá. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Tú oyes la oración, Señor, a ti vendrá toda carne. Oren sin cesar, dijo el hermano Pablo, y el Señor Jesús: oren para que no caigan en tentación. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando sufrimos por el dolor de otros en otros lugares, podemos interceder también por ellos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Quiere decir que podemos interceder por otros pueblos, aquellos que están en guerra, aquellos que están en enfermedad, como el ébola en África, el SIDA, la guerra en Siria, cosas así. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Puedo yo interceder por los hermanos en Cristo que están en sufrimiento en todo el mundo, porque quizá nosotros aquí padecemos una u otra cosita, un rechazo, una burla, pero hay hermanos que están padeciendo, les arrebatan sus cosas, los echan de sus pueblos, los matan a sus familias. Podemos interceder por ellos también, que el Señor los libre, que el Señor alivie sus sufrimientos, los pastores, los misioneros, los evangelistas, que el Señor los guarde de todo mal, que el Señor los proteja en sus caminos, en los camiones, en los aviones, en la sierra, en las selvas en donde andan, que el Señor les mande la comida que necesitan. Podemos interceder por nuestros hijos. Señor, protege a nuestros hijos en donde quiera que anden, guárdalos, protégelos, dales lo que necesitan. Y podemos estar plenamente seguros de que el Señor sí nos está escuchando y nos va a responder. El Señor tiene la capacidad de oír la oración de millones, de billones, de trillones de personas al mismo tiempo, distinguir entre cada persona, conocer a cada persona que le está pidiendo ayuda, auxilio, y responderle efectivamente a cada persona según su necesidad. Una persona que no cree en el Señor Jesucristo puede orar a Dios también, puede clamar a Él, y el Señor es tan bueno que responde la oración. Ahora imagínate a una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, clama al Señor. Imagínate si el Señor no abrirá las ventanas de los cielos y le responda. Claro que sí va a responder, claro que sí va a responder. El Señor va a responderte, el Señor te va a responder en tu necesidad. Clama a Él, clama al Señor Jesucristo, el Señor sí te va a responder. Y esa es mi intención en este día, a ti que estés escuchando este mensaje, que sí, el Señor te va a responder tu oración. Si tú clamas al Señor, el Señor te va a responder.
clama al Señor Jesucristo, el Señor te va a responder. Pide en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por esta mi necesidad, por este mi clamor, a ti clamo. Respóndeme, Señor, y el Señor te va a responder. Otra cosa que debemos de saber es que debemos de insistir. No nada más ya oré una vez. En la medida que estamos sufriendo, en esa medida vendrá la insistencia. Y no digamos como hay gentes que dicen, no, es que Dios ha de estar muy ocupado, ¿cómo me va a oír a mí? Que no sé qué. No, el Señor sí te va a escuchar, el Señor tiene tiempo para ti, para mí, tiene todo el tiempo del mundo para escucharnos. Ahorita a lo mejor dices, ay, ¿cuánto tiempo está durando esto? Pero estamos invirtiendo este tiempo para reflexionar en el poder de la oración. Y más allá de eso, en que tenemos un Dios que nos escucha y que el poder está en Él. El poder de la oración radica en que yo puedo orar, que tengo esa posibilidad, tengo ese derecho de orar al Señor y defenderme de mis enemigos, el diablo, el mundo y la carne, que me afligen, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra enemigos espirituales, potestades, espíritus inmundos, el diablo y sus huestes. La carne contra nuestra propia carne, que nos tienta a estar pecando. El mundo que nos aflige con tantas cosas, tantos mensajes, nos bombardea con tantísimos mensajes de decepción y de desesperación, o con tantas situaciones de violencia y de maldad, de engaño, de robo como hay. ¿Cómo voy a defenderme de todos estos embates que me afligen? Orando al Señor, creyendo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y orando a Él sin cesar. Hay poder en la oración en ese sentido, en que yo tengo ese derecho de orar, pero el poder está en Dios, el poder está en Jesucristo, nuestro Salvador, el poder verdadero está en el Espíritu de Dios. Dios en tres personas. En Él es en quien está el poder. Quizá mis palabras pues son sencillas y todo, pero de verdad yo te animo y te digo, amigo y hermano que me escuchas, hermana, amiga, el poder está en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Él está el poder. Puedo tener la seguridad de que yo oro a Él y Él me responderá. Orad sin cesar. Debo de orar en la medida de mi anhelo por conseguir ese trabajo, en la medida de mi angustia por ver a mi enfermo sano, en la medida de mi necesidad, de que necesito tal dinero, incluso para poder comer, en la medida de mi necesidad de comer, en la medida de mi necesidad yo voy a clamar y voy a insistir al Señor. Recuerda que si estás ayunando, fluyes más en la oración, así que yo te animo que ayunes también. Puedes orar comido, pero prueba a ayunar. Por ejemplo, en la mañana de un día, ayuna y empieza a orar y verás el resultado. Y ese resultado te va a animar y al día siguiente vas a querer ayunar otra vez y otra vez orar. Y ese ayuno de la mañana te va a dar la fortaleza para orar todo el día. Imagínate si ayunas todo el día además, o estar en una reunión de oración, ponerte de acuerdo con tus amigos, ayunan por esa mañana, o esa noche, o esa tarde, y oran juntos. Entonces desatamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y en este día oramos en el nombre de Jesús que tu fe sea respaldada, tu fe sea bendecida. Hermano pastor, hermano evangelista, hermano de la iglesia, hermano diácono, hermana que está sirviendo en algo, que tu fe sea fortalecida. Hermano de la iglesia que acudes, está sirviendo
O hermano pequeñito que apenas empiezas a ir a la iglesia, estás aprendiendo de su palabra. Hermano que enseñas, que tu fe sea fortalecida. Oramos en esta hora que en el nombre de Jesús nuestra fe sea fortalecida. Hermano que estás sufriendo, que estás padeciendo por el Evangelio, que seas bendecido, que seas bendito en el nombre de Jesucristo, seas protegido, que el Señor envíe sus ángeles a tu vida, que sus ángeles te defiendan y se manifiesten alrededor de ti, te protejan y te defiendan, que el Santo Espíritu de Dios venga y te defienda, que el Santo Espíritu de Dios venga y traiga la respuesta que necesitas para tu necesidad. Y oramos y estamos protegidos, y oramos y rechazamos todo pensamiento negativo, toda idea que no venga de Dios, toda idea que atente contra la fe de Jesucristo, la rechazamos. Toda circunstancia que esté en contra de nuestras vidas, oramos en contra de esa circunstancia y declaramos que será cambiada. Atamos también todo espíritu inmundo que venga y quiera operar en nuestras vidas en contra de nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y declaramos que tu presencia está en medio de nosotros. Y a ti clamamos, Señor, que tú nos vas a bendecir con fe, con fortaleza, con esperanza, una nueva fortaleza del Espíritu de Dios, una nueva fortaleza y una nueva fe de tu palabra para seguir adelante. Que si has pecado, deja que el Espíritu de Dios te fortalezca. Confía en el Señor, entrega tu vida a Jesucristo y síguelo. Ora a Él todo el tiempo, orar sin cesar.